Buenas noches nuevamente. Bueno, sean todos bienvenidos. Permítanme compartir el enlace y ya pronto reiniciamos el tema. Bien, estamos revisando el que sí esté corriendo nuevamente. el, este nuevo enlace. Vamos a revisar el audio y ya pronto estaremos continuando con el tema. Es que el internet se desconectó. Vamos a ver que haya... Bueno, estos son los detalles de los envíos. El, este nuevo enlace. Mm. Sí, está corriendo. Bueno, continuemos con la conferencia. Hablábamos eh, de los detalles del yo fanático. Entonces allí empezaba a mencionarles el hecho de que, o sea, el fanático se aferra mucho a sus conceptos y bajo esos conceptos tienden a ser muy radicales. O sea, allí vemos cómo personas en nombre de una religión, de un eh, de la forma en que piensan en un Dios, pues entonces son capaces de matar a otras personas sencillamente porque no piensan igual. Muchas personas que por un fanatismo sobre aspectos de cultura y de división demográfica, pues entonces plantean y crean guerras para matarse unos con otros porque este territorio es de tal pueblo y este es de tal pueblo y como tú te pasas a mi territorio, pues entonces tengo derecho a quitarte la vida. Entonces allí vemos pues cómo son aspectos, conceptos sobre fanatismo donde las personas pues llegan a sentirse con derecho incluso de quitarle la vida a otras personas de acuerdo a sus conceptos. Estos aspectos que se dieron cuando la Guerra Santa, donde pues murió tantísima gente, cuando se dio la matanza que generó este dictador Hitler, pues también por cuestiones de fanatismo. Y pues allí observamos pues cómo a través de esos conceptos las personas pueden llegar a cometer errores muy muy fuertes y pues que todo eso por seguir todos esos conceptos, donde nos dejamos llevar por un líder que pues no es más que un mitómano, porque no nos está dando una enseñanza superior, no nos está eh, llevando sino hacia sus aspectos fanáticos, a sus conceptos que para él son completamente cuadrados, que esto es así, que estas personas no deben vivir por esto, por aquello, por lo otro, porque son, no sé, porque son personas diabólicas, porque son personas que no son aptas para el mundo extraordinario que queremos fabricar, o sea, solo conceptos, o sea, donde, eh, o sea, en qué momento
Dios ha generado separatividad en algún aspecto. O sea, todos tenemos una chispa divina y todos por esa chispa divina pues tenemos valor. Entonces, este tipo de fanatismo o este tipo de tendencias hacia este defecto psicológico pues generan que la persona pues cometa muchísimos errores. Entonces dije que íbamos a ir viendo pues cada uno de esos aspectos y es que el primer aspecto es que el fanático no practica, no tiene un conocimiento propio, porque como no llega a hacer las prácticas, pues de dónde va a obtener la sabiduría. Una persona que hace sus prácticas, pues en la medida en que va haciéndolas, pues va obteniendo sus resultados. Una persona empieza a trabajar sus defectos psicológicos, empieza a trabajar ese yo de la ira y ve cómo eh, su forma de ser empieza a modificarse, empieza a trabajar esos yoes de los celos, por ejemplo, y entonces ya deja de crear conflictos con la pareja en ese respecto, empieza a trabajar su ira con los hijos, la frustración, ese yo tirano con los hijos y empieza a ver entonces cómo la relación con los hijos empieza a favorecerse y con la pareja incluso. Entonces, una persona que empieza a practicar, pues ya allí va teniendo su conocimiento donde empieza a ver pues cada uno de esos cambios. En cambio, el que no practica, ese fanático, pues necesita un líder a quien seguir porque es de ese líder de quien va a tomar todos esos ejemplos. O sea, él pudiera decir, no, sí, el desdoblamiento astral es muy efectivo, pero entonces le viene a la mente, lo que dijo, sí, porque el maestro tal decía que debe hacerse de esta manera y de aquella otra, y que uno logra ver esto y esto y esto y esto otro, pero la persona en realidad pues no ha vivenciado absolutamente nada, sino que cree en esa otra persona, en lo que dice esa otra persona y lo que hace es repetir como loro. Entonces la persona se desarrolla muy intelectual porque entonces se lee todo lo que tiene que ver con esa persona de la cual es fanático, eh, y por el hecho de que se tragan ese montón de libros, entonces creen que son los que más saben. Sin embargo, pues son personas completamente dependientes porque dependen precisamente de ese supuesto líder que es de donde sacan toda esa supuesta sabiduría. Entonces, acá en conocimiento de sí mismo, pues debemos desarrollarnos cada uno internamente y esto se logra es a través del trabajo de cada uno. O sea, cuando uno se responsabiliza de su propia obra. O sea, los instructores entregamos el conocimiento y cada uno debe hacerse responsable, cada uno debe hacer su cronograma de prácticas de manera de ir integrando a sus labores del día, pues cada una de esas prácticas y de esa manera pues empezar a vivenciar. Cada persona va a ir llevando pues ese proceso donde va trabajando los defectos psicológicos que su propio ser internamente a través del astral pues le va mostrando y de esa manera pues va haciendo, iniciando esa etapa mesotérica donde va pues empezando a desarrollarse. A los fanáticos sufren de este defecto también, de este defecto de la envidia. No le gustan las personas que quieren mostrar obras, aparecen siempre criticando a los compañeros y comienzan a atacar al práctico para restarle fuerza. Entonces, ese que no hace, pues entonces ve como con desdén a ese que sí hace. Ay, sí, hasta será mentira eso que dice. Ay, que el ser le dijo que estudiara tal yo. Yo no le creo. Y es por eso, o sea, envidia de sentirse que a él no vivencia, que a él no le pasa, pero es que mientras no empiece a practicar, ¿qué puede ver? Entonces no es cuestión de nosotros mismos entrar en esa crítica, sino empezar a observar qué de eso se va presentando en nosotros. También otro detalle del fanatismo que habíamos mencionado es la pereza. Piensan que el esoterismo es soplar y hacer botellas, que como les decía, o sea, es algo que va a pasar de un día para otro. Pueden hablar de la muerte psicológica, pero no practican la muerte.
hablan del proceso del nacimiento, pero no hacen la práctica del suprasexo, de repente hasta ni siquiera tienen pareja, pudiendo sacrificarse más por la humanidad, pues no lo hacen, sino que se conforman con lo poco. Y recordemos pues que este es un trabajo revolucionario, o sea, es un trabajo donde tenemos que motivarnos nosotros mismos a hacer. Entonces, no es nada más porque muchas personas fanáticas pues llegan a desarrollarse, incluso a formarse como instructores y de allí pues se acomodan en que no, o sea, ya yo soy instructor, ya yo me sé todo el temario, pero no es cuestión de saberse el temario, es cuestión de empezar a trabajar cada uno de nuestros defectos psicológicos, empezar a liberar esas chispas de conciencia, hacer todo el trabajo que nos van mostrando internamente las personas que no tienen pareja para que se nos nombre la pareja, y una vez que la persona pues tiene pareja y continuar en ese trabajo de seguir en el proceso del equilibrio de los centros de manera de llegar a la prendida del fuego y de esa manera pues seguir avanzando en el trabajo espiritual. Entonces, no es cuestión de achantarse en algún momento, ay, no, ya hice demasiado. Ah, no, yo hoy repartí 10 volantes, ¿hasta cuándo? No, no, ya yo di una conferencia, o sea, ¿qué más voy a hacer? O sea, yo también tengo familia. O sea, no. O sea, es que en la medida en que uno empieza a hacer espacios para cada una de las prácticas, empieza a hacer espacio para el sacrificio por la humanidad, se da cuenta que pues es bastante el tiempo que podemos ir dedicando a lo que es nuestro trabajo interior, porque pues recordemos incluso que hasta hacer sacrificio por la humanidad pues nos va generando ese dharma que necesitamos para pagar pues cada una de nuestras deudas kármicas, esas que tienen nuestros defectos psicológicos que vamos eliminando de instante en instante. Está también el falso sentimiento del yo, que no nos deja ver que tenemos todos los elementos subjetivos o esos defectos psicológicos vivos, que no los hemos eliminado, que la práctica es la que hace al maestro y que no hemos creado los cuerpos existenciales del ser. Entonces, por eso muchas veces les comentamos pues que el peor error es creerse o sentirse bueno, porque uno puede llegar a comprender cuál es el trabajo que hay que hacer. Ah, bueno, sí, la ira es un defecto psicológico, la codicia, la envidia, la tiranía, la fornicación. Ajá, pero ya empezamos a trabajar esos defectos psicológicos de la fornicación. Ah, no, yo dije que, o sea, observé, pues me escuché que la masturbación es un defecto psicológico, ¿no? Y después ya más nunca me masturbé, pero no es cuestión de que no se masturbe más y ya, es cuestión de que traiga al estudio, a la meditación reflexiva, ese defecto psicológico de la masturbación, lo observe en cada uno de sus detalles, pueda incluso hasta ponerle un horario diario hasta que en algún momento muestre internamente el cadáver de ese yo, y allí sí puede decir, ya trabajé el defecto psicológico de la masturbación. No es decir, por ejemplo, no, yo soy una persona responsable, ajá, pero ya trabajó ese yo responsable, o sea, ese yo que supuestamente es responsable, pero no es conciencia, o sea, ese yo que hace las cosas por orgullo para que otras personas pues no digan que uno no es correcto. Entonces allí es donde tenemos que observar que cuando un defecto psicológico no se ha trabajado, pues ese defecto psicológico está vivo. Y pues como le comentaba hoy a alguno de los compañeros, cuando un defecto psicológico uno no lo ha trabajado, ese defecto está allí en menor o en mayor medida, porque todos los defectos psicológicos, todos los tenemos. Recordemos que tenemos un 97% de conciencia atrapada en el ego y allí están todos nuestros agregados psicológicos, donde tenemos unos en mayor o en menor medida alimentados, pero los tenemos allí alimentados. Habrá alguno eventualmente que no lo tenemos alimentado en la parte activa, o sea, por ejemplo, si yo dijera yo asesino, por decir algo, no, es que yo nunca he matado a nadie y no me atrevería de verdad, o sea, yo siento que, o sea, sería incapaz de matar a alguien, así me haga lo que me haga, yo no me atrevería a matarlo, ajá, pero entonces revísenlo en la parte pasiva, porque todos los defectos psicológicos los tenemos.
Entonces seguramente no soy capaz de matar a alguien, pero entonces me dicen, esa persona es un asesino, uy, bicho, que ni se me acerque. Entonces, esa repulsión que podemos llegar a tener hacia una persona que tiene tal o cual defecto psicológico, eso muestra cómo en mí está alimentándose ese mismo yo asesino en la parte pasiva. Entonces, lo peor que podemos es creernos o sentirnos buenos cuando ni siquiera hemos empezado a hacer el trabajo. Entonces, es mucho defecto psicológico el que hay que empezar a trabajar para ir eliminando y de esa manera ir vivenciando los cambios, pero estamos muy, muy lejos de ser buenos. O sea, una persona puede ser buena en el sentido del yo, por eso se dice el falso sentimiento del yo. O sea, una persona, por ejemplo, es correcta, es puntual, no le hace daño a otras personas, trata de no criticar, trata de no ofender, trata de no gritar, y por eso es una persona buena, sí, pero es buena en el aspecto del yo. Para ser bueno con conciencia, o sea, ya para que se tenga como virtud, pues ya allí tendría que trabajar todo lo que está detrás de esos yoes buenos, que lo hace es para mantener esa apariencia de nuestra personalidad, para mantener ese estatus del orgullo, donde yo soy una persona correcta, a mí nadie me conoce como una persona que dice mentiras o que trata mal o que no sé qué, todos esos aspectos que son parte del yo y que se esconden detrás de esa apariencia de bondad. Entonces, pues es mucho lo que hay que observar respecto a este falso sentimiento del yo porque nos llega a estancar y a dejarnos pues allí como fanáticos, únicamente repitiendo y repitiendo, pero no llegamos a mostrar obras en el adelanto de nuestro trabajo. Se desarrolla también este yo fanático en aspectos de la tiranía, donde la persona pues se puede acomodar como un instructor. O sea, una persona puede llegar a formarse para dar conferencia y como ya uno ya da conferencia y como ya no, yo tengo horario lunes, miércoles, viernes, martes, sábado, presencial, no presencial, como sea, listo. O sea, ya, o sea, si yo soy bueno y de paso tengo horarios de conferencia, pues no, ya, o sea, ya autorrealizado pasado mañana. Y resulta que no es de esa manera. Entonces, creen que van mejor que los demás únicamente porque comprenden los temas. Miran a los demás como condenados porque no aceptan el conocimiento y allí tenemos que observar esos aspectos de la tiranía. Mucho porque una persona puede llegar a comprender cuál es el trabajo que hay que hacer, pero no es nada más comprenderlo, es hacerlo. O sea, muchas veces uno dice, sí, yo sé que este yo hay que verlo en el aspecto pasivo, en el aspecto activo, y ajá, sí, muy bien, lo entiendo muy bien. Pero entonces muchas veces uno mismo se observa donde dice, ah, pero este defecto es que no lo he trabajado. Y allí estamos desarrollando aspectos de este yo fanático, donde decimos, ah, ok, yo dando ejemplos y ejemplos de este aspecto que todavía no he trabajado. Perfecto, déjeme anotarlo por aquí y vamos a trabajar también ese defecto psicológico. Y este otro que en esa misma vueltica también me conseguí con otro que no he trabajado, vamos a anotarlo también. Porque si no, sencillamente pues estamos poniéndonos en ese aspecto cómodo, en ese aspecto de la pereza, donde no, ya yo soy instructor, no, yo me comporto muy bien, esas cosas que yo sé que no deben hacerse ya no las hago, pero mientras no elimine el yo sigue allí comiendo calladito. Entonces, eso de mirar a los demás como condenados porque no aceptan el conocimiento son aspectos de la tiranía también y debemos observarlos porque muchas veces cuando salimos a repartir volantes, pues vemos que hay muchas personas que se ofenden, incluso, no, o sea, yo a mí eso no me interesa, o qué sé yo, ustedes son locos, cualquier cosa que la persona quiera decir, porque cada uno pues tiene sus propios defectos psicológicos, si uno entrega un volante y la persona no quiere escuchar más nada o sencillamente no quiere ni siquiera recibir el volante,
pues esa persona tiene su libre albedrío y uno debe respetarlo, porque si hay algo que los dioses incluso respetan, es que cada persona tiene un ser interno y tiene ese ser interno el derecho al libre albedrío. Entonces, si a la persona no le interesa, pues está bien, no le interesa. O sea, si quiere recibir el volante, bien, no lo quiere recibir, muy bien. ¿Quiere que le diga la introducción de qué trata el curso? Si quiere, vamos a darle la introducción. No la quiere, perfecto, gracias. Y ya. O sea, nosotros debemos es llevar el conocimiento. El que la persona lo acepte o no lo acepte es su decisión y esa decisión debe ser respetada. Y eso de mirar como condenados a los demás porque no lo acepten es otro aspecto que también hay que observarlo en uno y que también son aspectos de la tiranía, porque ¿quién es uno para criticar a otro? O sea, uno tiene todos los defectos psicológicos vivos. O sea, porque matamos dos, tres defectos psicológicos al día, ay no, ya, yo me siento que hay pobrecitos ellos que no tienen el conocimiento. En realidad, en la medida en que uno va avanzando más en el trabajo, pues tiene mucha más responsabilidad y llega incluso a comprender, pues, que es muchísimo el trabajo que hay que hacer. O sea, en lo que uno va comprendiendo, pues va viendo, es como que esa puntica del iceberg, que si acaso estaremos tocando la orillita de arriba y que de ahí para allá, pues ahora es que falta. Entonces, en- hay que observar pues estos detalles porque hay que comprender pues que cada persona tiene su proceso y eso hay que respetar. Este yo fanático también tiene aspectos del misticismo que quieren volver al conocimiento una religión y allí vamos a ver cómo estos aspectos fanáticos, cada uno de los aspectos que hemos visto, tienden a contribuir en dañar el conocimiento. En este aspecto del misticismo, pues hay personas que tienden a ser muy aficionados a los rituales, de que si van a hacer una práctica, les gusta con una música suave, déjame prender una velita, déjame poner un incienso, y no es que eso esté mal, sino que si nos vamos a limitar a que si tengo la musiquita, pues entonces el día que no haya luz, que no hago la práctica. Entonces el día que se me acabe el incienso y que no tenga plata para comprarlo, entonces no hago la práctica. Entonces, en realidad debemos llegar a comprender pues que todos esos artilugios pues no son necesarios. Eh, si uno los tiene y los quiere poner, pues los puede poner, pero no es algo que debe limitar la práctica. Este tipo de aspectos pues hacen que las personas terminen afirmando que hay que entrar a un templo con el pie derecho y no con el izquierdo porque es negativo. Y es porque tendemos a como que hacernos de muchos conceptos y muchos formalismos que a la hora de la verdad pues no tienen el mayor significado, o sea, no tienen ningún tipo de relevancia y no afectan más que condicionarnos a algo que no va a afectar la práctica. Entonces, si uno va incluso con esto del templo, pues uno debe en realidad pues es cuidar y proteger su propio templo, procurar que en su templo oficie un maestro de la logia blanca, donde esos aspectos en el templo de uno pues se vayan tendiendo a que se desarrolle en su templo magia blanca y no estos aspectos de que si se entra con este pie o se entra con el otro. En el aspecto también que les decía en un principio respecto al misticismo que tienden a volver el conocimiento una religión, es muy importante observar el que, o sea, todos esos formalismos, todos esos conceptos que tiene el fanático, esa tiranía donde, o sea, es que el camino tiene que ser por aquí, es que si no, no se van a salvar, no, es que entonces no se va a llegar. Y esos aspectos de que no, si no es la velita, no tiene que ser con un traje blanco, no tiene que ser descalzo o con las zapatillas de este tipo. Entonces, esos aspectos terminan es haciendo que se pierda, eh, digamos que el fondo
que en realidad es lo que importa del conocimiento, saca los aspectos prácticos de cada una de las conferencias y se llega a que la persona entonces empieza a, no, yo le voy a quitar esto por aquí, le voy a poner un poquito de aquí, le voy a poner por allá y a la final pues se termina adulterando el conocimiento y por eso termina convirtiéndolo la persona en una religión. O sea, muchas personas han tenido el conocimiento objetivo, el conocimiento puro. De hecho, pues hasta la misma religión católica tuvo el conocimiento originario y puro y por estos aspectos pues terminó quitándole, poniéndole, agregándole y terminaron convirtiéndolo pues en lo que es hoy en día una religión. Entonces, de esa misma manera, pues se han formado cualquier cantidad de escuelas pseudoesotéricas que también tuvieron el conocimiento puro y de la misma manera, ¿no? A mí me parece que porque cada persona que tiene el conocimiento tiene la responsabilidad de entregarlo tal cual como lo recibió sin quitarle ni ponerle. Pero cuando una persona empieza, no, porque no, para que se logre mejor yo le voy a quitar esto, no, para que se logre mejor yo le voy a poner esto otro. Allí lo que estamos es adulterando y terminamos entonces convirtiendo algo que es tan extraordinario y que puede llevar a cualquier persona al proceso de la autorrealización, pues lo terminamos convirtiendo en una religión y haciendo que muchas personas pues equivoquen el camino. Entonces el fanatismo lo que hace es enterrarnos, hacernos inútiles, fuerzas mediocres y seres inservibles. Porque el fanático no está persiguiendo el fin, está es simplemente persiguiendo una adulación. El fanatismo nos termina siendo eh, personas que estamos en estado de reverencia hacia otros y no es ese el estado que debemos asumir. Cada uno tiene un ser interno al cual va a trabajar para desarrollar y eso sí merece es respeto respecto a cualquier otra persona que también tiene un ser interno, pero no obediencia ni reverencia hacia otra persona porque cada uno de nosotros pues tiene las mismas posibilidades latentes en su propio ser interno. Entonces ahora vamos a pasar a ver los aspectos de la mitomanía. Por acá nos saluda William Ojeda. Fui fanático y creyente y realmente uno se engaña a uno mismo con el fanatismo, nos dice. Pues sí, sí, en realidad, pues como les decía, todos tenemos este yo fanático, todos debemos trabajarlo, porque no es nada más saber que lo tuvimos, sino que si lo tuvimos y no lo hemos trabajado, el defecto está allí. Entonces es observar cada uno de estos aspectos e irlos trabajando en nuestra psicología. Por acá también nos saluda Orlando Barrios. Un gusto para usted también, señor Orlando. Bienvenido. Entonces vamos a pasar a ver los aspectos de la mitomanía. Entonces, la mitomanía es una tendencia muy marcada entre gentes afiliadas a diversas escuelas de tipo metafísico y es esa tendencia a creerse sus propias mentiras. Nosotros veíamos en estos días el yo de la mentira. Entonces, como uno no solamente miente hacia afuera, sino que muchas veces se miente a sí mismo. Y esto sucede con el fanático, que de tanto repetir y repetir y repetir una mentira, pues termina incluso creyéndose su propia mentira. El fundamento de la mitomanía tiene por común sueños imposibles, sufre de delirios de grandeza y se presentan como reencarnaciones de maestros o héroes fabulosos, legendarios y ficticios. O sea, la persona puede, incluso muchas personas llegan a mostrar en sus estados de WhatsApp como que es un gatito de este lado, pero en el espejo es un león, así mostrándose como que esa fuerza que tengo interna, pues es la de un león. Y no es que no lleguemos a sentirnos con esa fuerza interna, porque ciertamente pues nuestro ser, si sabemos trabajar, o sea, poner nuestra voluntad hacia el trabajo
de los tres factores de la revolución de la conciencia, pues esa fuerza de voluntad va a salir de allá adentro, por supuesto. Pero es a través del trabajo, el trabajo de la muerte psicológica, del nacimiento espiritual y del sacrificio por la humanidad, que esa fuerza interna se va a ir desarrollando. Entonces, lo que busca el fanático es sorprender a muchos incautos que de hecho se vuelven sus seguidores. O sea, un fanático llega, y eso, como les decía, cada uno de estos defectos tiene que verlos uno en uno mismo. O sea, no es ver ese mitómano en otro, sino verlo en uno. Uno empieza a escuchar del conocimiento, escucha las 75 conferencias, empieza a tener sus comprensiones, empieza a trabajar la muerte psicológica, en el nacimiento espiritual, en el sacrificio por la humanidad, y puede llegar a un punto donde dice, o sea, no, es que yo ya me siento autorrealizado, cuando en realidad esto es un trabajo pues que es bastante largo. O sea, para llegar a crear un cuerpo haciendo un trabajo bien juicioso para trabajar y crear, regenerar ese primer cuerpo, que es el cuerpo físico, se lleva no menos de 2 años y medio. Entonces no es algo que es así tan rápido. Pero la persona llega a creerse, no, es que ya yo sé demasiado, ya yo comprendo cómo se hace todo el trabajo, cómo se hace la práctica y bueno, ya digo, no, yo misma soy. Y esto sucede que llega a darse eh, en, ya va, que estoy viendo en qué parte de la, acá, ajá, estábamos, ajá. Cuando uno empieza a formarse y a llegar a esas comprensiones donde uno dice, ah, bueno, esto debe empezarse por aquí, esto tengo que trabajarlo por allá, puede caer en ese autoengaño donde llegar a creer que, bueno, sí, ya estoy comprendiendo esto, ya estoy comprendiendo aquello, y la persona puede estar alimentando estos detalles que vemos acá, ese delirio de grandeza donde ya uno se siente, o sea, ya, y mi ser me dice, todas las noches algo me muestra. Entonces puede estar generándose uno incluso aspectos que no son verdad, o sea, esas medias verdades que uno mismo se dice, revisar esos aspectos donde a veces a uno le preguntan los alumnos o donde uno incluso en una conferencia pues puede entonces ya o transmitiéndole a alguien en la calle puede uno llegar a dar un ejemplo que en realidad uno no haya vivenciado. Entonces allí tenemos que estar observando porque podemos estar cayendo en esos detalles de este yo mitómano donde estamos diciendo algo que es mentira. Revisar esos aspectos donde la persona está buscando tener seguidores, que viene alguien y le pregunta a uno sobre una práctica y no, pero mira, las veces que tú vayas a hacer la práctica, me llamas, o sea, para yo decirte exactamente cuáles son los pasos y no buscamos en esa enseñanza el que la persona vaya individualizando su trabajo, porque ciertamente los instructores deben irnos guiando o debemos ir guiando, pero hasta cierto punto, porque la persona debe ir haciéndose responsable de su obra, porque si no lo hacemos de esa manera, estamos cayendo en estos aspectos de la mitomanía y buscando entonces estar generando fanáticos. Entonces, también llegan a profetizar locuras, ¿no? Que viene el fin del mundo, mire, metas en el conocimiento, porque si no, cuando venga el fin del mundo, ahí los va a arrasar a todos. Bueno, yo no sé, ya les dije. Entonces, empiezan a profetizar no solo algo como lo que acabo de decir, sino que empiezan a decir cualquier cantidad de locuras y exageraciones. Se ponen a meterle miedo a la gente, calumnian al prójimo, donde pueden incluso estar criticando o calificando de magos negros a otras personas, cuando recordemos que a través de la crítica lo que estamos es incluso anulando nuestro propio juicio crítico. O sea, cuando una persona lo que hace es mirar para afuera, está perdiendo la capacidad de autoobservarse.
Entonces allí tenemos pues que observar en cada uno de estos detalles cuando se están presentando en el propio trabajo de uno para que no caigamos en mitomanía y no lleguemos a estancarnos. Entonces, estos mitómanos se crean por personificación, por astrales, por situaciones exteriores o por fanatismo. Allí vamos a ver cómo incluso una persona que empieza a sentirse, "Ay, yo es que yo sé tanto", y resulta que entonces recordemos que en el astral uno ve a sus propios defectos psicológicos. Entonces, por allí, alimentando ese yo mitómano, pues yo digo, ay, no, es que yo, o sea, tengo una fuerza ahora, una expresión, ahora me siento que me paro a las 5 de la mañana, estoy más enérgica que nadie. Y resulta que empiezo en esa personificación a creerme que no, es que yo debo ser la reencarnación de algún maestro porque es que tengo demasiada fuerza. Entonces, nuestros defectos psicológicos aprovechan la oportunidad y entonces vienen y nos muestran en el astral, ah, no, por allá salimos convertidos en la Mujer Maravilla, con poderes de volar y de hacer y de no sé qué. Y entonces la persona, por un astral de este tipo, que es un astral lunar, donde pues definitivamente son nuestros defectos psicológicos que se están manifestando, porque si no hemos hecho ningún trabajo, pues de dónde carrizo vamos a hacer ninguna reencarnación de ningún maestro. Entonces, eh, se cree uno ese astral donde vienen y le dicen a uno, es que usted es la reencarnación de la Mujer Maravilla. Y la persona dice, listo, eso era. Yo sabía, yo sabía que era eso. Y a partir de allí, pues entonces la persona empieza a creerse sus propias mentiras y por allí se desarrolla como mitómano. Puede haber incluso situaciones exteriores donde los alumnos pueden decirle al instructor, no, pero es que, ay, usted sí sabe, ay, no, gracias. Ay, es que, mire, las veces que yo le pregunto y usted me dice, es que si usted no me dice, entonces ese tipo de situaciones y la persona empieza a alimentar su ego en lugar de irlo eliminando, pues entonces, ay, no, ¿verdad? Es que mis alumnos me necesitan. Es que si no hacen la práctica, si no me preguntan, no, es que yo les voy y tengo que decirles, pues que ellos no pueden hacerlo sin mí. Entonces, esas situaciones exteriores donde no se trabajan esos yoes del orgullo, esos yoes que quieren generar fanatismo, esos yoes de dependencia, esos yoes de tiranía y cada uno de esos aspectos que hemos visto, pues es lo que van haciendo que el instructor vaya cayendo como mitómano y vaya entonces generando fanatismo en los alumnos. Entonces todo eso hay que irlo revisando en uno, incluso cuando uno no es instructor y apenas está entregando o tratando de invitar a personas al conocimiento, allí también muchas veces uno alimenta ese yo mitómano y ese yo fanático. Cuando empieza, no tienes que ver esas conferencias y la persona le dice, no, no me interesa. No, pero es que de verdad tienes que verlo, o sea, es que esa gente sabe, yo creo que son maestros y la persona no se da cuenta que por querer convencer a una persona, pues entonces está cayendo en la mitomanía, o sea, diciendo cosas que en realidad no son. Y de esa manera, pues no es que debemos traer personas al conocimiento. Como le decía hace un rato, uno entrega el volante o uno invita a la conferencia. Si la persona le interesa o no, eso va a venir de allá adentro. O sea, su propio ser interno allí le va a hacer el llamado y si la persona pues quiere, verá las conferencias y si no, pues no lo hará y eso debe respetarse. Entonces, estos mitómanos brillan con luces fatuas y terminan por apagarse, confundiendo y dejando en la mayor desorientación a sus seguidores, porque muchos de estos mitómanos pues llegan a desarrollar mucha fuerza en el verbo, llegan a llevar el conocimiento como que con mucha grandiosidad, no, sí, la cosa, si tú ves, si haces esto, vamos a ver tal cosa y ustedes verán cómo el ser se manifiesta. Entonces, en esa grandiosidad que muestran y que logran envolver a muchas personas, pues todos esos seguidores, una vez que esa luz del mitómano se apaga, porque no tiene cimientos,
pues entonces allí todas esas personas que fueron sus seguidores quedan completamente desorientados sin tener pues cómo tomar el camino que corresponde porque desde un principio pues no estaban recibiendo el conocimiento de la manera objetiva. Bien, entonces la aniquilación de cada una de estas entidades infrahumanas es indispensable para liberar la esencia. Entonces, solo emancipando la esencia se consigue su despertar. Y allí es que deviene la iluminación. Entonces, allí es donde debemos llegar a comprender y esta lámina pues nos muestra algo que es vital no solo en estos dos aspectos del fanatismo y la mitomanía, sino en el trabajo en general de desarrollar nuestra conciencia, porque este aspecto que vemos del lado izquierdo, allí está, esa es nuestra alma. O sea, nuestra alma está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Allí está ese 97% de nuestra conciencia atrapada en el ego. Entonces, mientras uno no empiece a trabajar por liberarla, o sea, y eso es chispita a chispita en cada detalle que eliminamos en la muerte psicológica, en este que piensa así, en este que piensa asado, en este que siente así, en este que siente asado, en esta manifestación en el sexo, en esta manifestación en una sensación aquí, en otra sensación allá, en esta respuesta mecánica, en este aspecto que puse en la cara, en estos movimientos que hice, en estos gritos, en cada detalle que vamos eliminando, allí es donde vamos haciendo ese trabajo de liberar nuestra conciencia. Entonces, pretender que estamos desarrollando conciencia cuando no estamos practicando la muerte psicológica de instante en instante, pues es algo que no se va a dar de manera mecánica. Este trabajo es un trabajo de revolución activo completamente que debe darse en nuestro diario vivir de manera de ir pasando o sea, de ir emancipando esa esencia atrapada en el ego e irla convirtiendo en conciencia, pero con el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, es importante pues que a través de estos dos defectos psicológicos, el trabajo en observar sus detalles y eliminarlos, pues allí es donde vamos a ir pues viendo el resultado que nos puede llevar a desestancarnos en el aspecto en que cuando caemos en ellos, pues hemos estado desarrollando un trabajo, pero en lo que empezamos a caer en fanatismo o en mitomanía, allí nos estancamos. Entonces, el peor error es creernos y sentirnos buenos, nos muestra esta conferencia, porque mientras no observemos toda la maldad que hay detrás de esos yoes buenos, toda esa perversidad que hay escondida detrás de esos yoes buenos, pues estaremos, así como vemos acá en la lámina, pues cegándonos, no, yo es que yo no soy así, no, ese yo no lo tengo, que ira sí tengo, pero odio no. Yo no he odiado nunca a nadie. Entonces allí tenemos que empezar a revisar. Recordemos que el trabajo de meditación reflexiva es un trabajo que hace uno con uno mismo. Eso no es algo que debemos mostrarle a nadie, ni siquiera a nuestra pareja, pero sí debemos tener en ese autoobservar cada uno de esos detalles, pues juzgarnos despiadadamente. O sea, si usted sintió odio, admítalo. Si lo sintió, revíselo, eh, obsérvelo y elimine en cada uno de sus detalles. Que si le provocó torcerle el cuello en ese momento, pues trabaje esa parte. Que le provocó fue tirarlo por un farallón. Eso fue lo que le vino a la mente. Trabaje esa parte. O sea, cada detalle en eso que imaginó, en eso que proyectó, en eso que sintió. Entonces es no cerrarnos a cada uno de esos aspectos perversos que hay en nuestra psicología, porque cuando no los eliminamos, esos defectos están por allí comiendo calladitos. Uno viene y la persona que le cae mal, entonces viene y nos saluda y por allá adentro se sintió y o sea,
tan mal que me cae y viene y me saluda, ¿qué cree que se me olvidó lo que me hizo? Por allá le digo el yo eso. Pero usted dice que no siente odio, ¿no? Que usted eso lo superó. Pero entonces, ¿por qué le muerde por allá adentro? O sea, ¿por qué sus centros se activan cuando ven a esa persona? ¿Por qué se siente mal emocionalmente? ¿Por qué siente esa incomodidad? ¿Por qué siente esa repulsión hacia la persona? Entonces allí tenemos muchos aspectos que revisar, porque como les decía, cuando uno no ha llevado un defecto psicológico a la meditación reflexiva, cuando no ha hecho nada para observarlo y eliminarlo, pues ese defecto psicológico está allí y está vivito. Entonces, bueno, vamos a revisar a ver si hay preguntas. A la cámara en esta segunda transmisión como que se acomodó un poco. Eh, bueno, veo que no hay preguntas por acá. Déjenme revisar por acá a ver si es que no me aparecen en el teléfono. No, no veo por acá tampoco. Bueno, vamos a dejarlos con nuestra red social, que es la de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Recordemos que esta es la página de Facebook por la que estamos transmitiendo en este momento. Y también tenemos ya activa la página de YouTube, que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, por la que también pues nos pueden empezar a seguir. O sea, pueden suscribirse al canal de YouTube, de manera pues que también por allí puedan revisar, porque ahora sí estamos guardando pues cada una de las conferencias en la página de YouTube, como les decía, Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, y allí pues ya van quedando resguardadas las conferencias. Ya cuando remitamos a alguna conferencia que decimos, bueno, si quieren revisar en tal conferencia, allí están quedando guardadas. Pudimos empezar a guardar a partir de la 15, creo. De allí para atrás pues se borraron del Facebook, pero ya pues para el próximo temario pues sí ya empezarían a quedar guardadas a partir de la número 1. Entonces, bueno, no, íbamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que sería el día lunes de la próxima semana, donde veríamos la conferencia número 24 titulada La vida y el nivel del ser. Una conferencia pues bastante importante, nos permite, digamos, comprender en qué ubicación estamos respecto a nuestra propia chispa interior. O sea, en qué nivel del ser estamos vibrando. Es muy importante esta conferencia, pues no se la pierdan, la estaremos viendo el día lunes de la próxima semana. Y ya tendríamos entonces mañana horario de estudio de meditación reflexiva. Por allí les había comentado que si querían que hiciéramos algún estudio en particular, pues nos los podían sugerir al privado. Pero bueno, no han sugerido ningún defecto psicológico, pues ya entonces estaría decidiéndolo yo. Y bueno, estaríamos entonces haciendo ese estudio mañana después de las 9:30 de la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, pues estaríamos pasando el enlace de invitación para el estudio de mañana. Entonces, bueno, no me queda sino como siempre más que desearles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.